Parece que hoy no se lleva eso de dejarlo todo por Dios, que la llamada del Señor es cosa de otros tiempos. Sin embargo, hay jóvenes que siguen sintiendo en lo más profundo del corazón el deseo de entregarle su vida. Jóvenes que se dejan atraer por el silencio, la oración y las grandes figuras de santidad del Carmelo, como Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, descubriendo en ellas un camino de plenitud y de amor verdadero. La llamada vocacional, que podríamos decir en este caso, fue a raíz del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, cuando en mi ciudad de Córdoba empezamos a organizar los actos para conmemorar tal efeméride, y bueno, pues a raíz de leer a la santa, de estar trabajando por ella, pues va surgiendo esa llamada vocacional a decir, pues bueno, aquí estoy a gusto, me gusta esta espiritualidad que Teresa nos presenta. Yo vengo del Colegio de los Carmelitas Descalzos de Córdoba y por tanto pues conocía la orden. Y es ahí en ese momento que va surgiendo esa llamada, ese querer estar, ese querer seguir al Señor. ¿Y por qué elegí el Carmelo? Porque es muy curioso que yo estuve muchos años con los hermanos franciscanos de Cruz Blanca. El famoso padre Patera, que fue el que traía inmigrantes, yo estuve 10 años con ellos, me iba de voluntario, con las sillas de ruedas, afeitándoles a los enfermos, dándoles de comer. Entonces pasé 10 años de mi vida a tope, ¿no? Y me gustaba mucho ese voluntariado, esa gente como débil, frágil, marginada de la sociedad, politoxicómanos, exprostitutas, personas con SIDA, con esclerosis múltiple, con daño cerebral, que los acogen los franciscanos y les devuelven una dignidad, una protección. Y en todos esos años de voluntariado, que es de actividad, ¿no?, de acción social, en todos esos años, es curioso que el Señor, cuando me llamó y tuve la conversión esta después de la confesión y de la llamada vocacional al Carmelo, ¿por qué al Carmelo? Porque conocía al amigo de mi padre por un lado. ¿Y por qué no me metí de franciscano de Cruz Blanca? Porque parece ser que yo le dije a mi madre una vez y mi madre me preguntó, pero Nacho, si tú estuviste tantos años con los franciscanos de Cruz Blanca, ¿cómo no te metes con ellos a servir a todos los enfermos y tal? Y entonces le respondí algo que no me acordaba, pero que traduce muy bien lo que es el espíritu del Carmelo. Y es que le dije, porque yo he estado muchos años hacia afuera, fuera, y el Carmelo me permite vivir hacia dentro, dentro, en la oración mística, en el encuentro íntimo con Cristo, pero no como un aislamiento, sino como una manera de permitirle a Dios que me transforme para servir a Dios en lo que Él me mande, ¿no?, que es el servicio pues, de amor al prójimo, de oración, de ayudar a las personas a encontrar sentido de paz y de salvación a su vida. El camino vocacional dentro de mi familia, también muy religiosa, siempre he crecido en un ambiente cristiano y por tanto ellos han sido los primeros que me han enseñado a seguir al Señor. Dentro de esto pues vas caminando, vas conociendo gente, mis compañeros del colegio, los frailes que en el colegio nos iban enseñando y presentando esta familia carmelitana, pues son también un referente. En concreto, seguir al Señor en esta familia del Carmelo es por Santa Teresa y por su espiritualidad. Muchos referentes de frailes también que me han mostrado con su vida este bello camino que ahora comenzamos, que viene mejor, que dijo Santa Teresa, pues ahí vamos caminando. El hecho de elegir esta familia del Carmelo es el ejemplo de Santa Teresa y la diferencia que ella en el siglo XVI crea al hacer sus pequeños conventos, esos conventos de familia, donde la comunidad es lo primero y ahí vamos caminando todos juntos como hermanos, donde todos nos queremos, todos nos tenemos que seguir, ayudar y nadie se queda atrás, en esa igualdad que ella en el siglo XVI ya abandera. Yo nací en una familia católica y me llevaron a un colegio católico y pues recibí toda la educación de la comunión, los sacramentos del bautismo, comunión y confirmación. Es verdad que luego cuando ya cumplí 18 años pues empezó pues la época donde uno tiene que experimentar por sí mismo y empieza a buscar un poco la bohemia, ¿no?, el experimentar, el descubrir. Entonces me alejé mucho de la iglesia, pues me parecía la iglesia una cosa pues aburrida, de mayores, que no me interesaba. Y en esa búsqueda pues tuve toda una vida, ¿no?, de búsqueda universitaria en Barcelona, Erasmus en París, pues con las novias, con no sé qué, con toda mi búsqueda normal, ¿no? Y
y la verdad es que la vuelta a la iglesia fue por una confesión que hice con un monje benedictino, y eso me cambió la vida totalmente, ¿no? Como que renací, ¿no? Entonces tuve que volver con mucha fuerza a la iglesia, como con una necesidad de alimentarme de Cristo, ¿no? De vida, de alegría, de paz, de perdón, de amor, y necesitaba esa fuerza, ¿no? Y en esa época pues tenía una novia y todo, ¿no? Y ya después hice un retiro de espiritualidad con un carmelita descalzo, y como que se me despertó todo lo que desde pequeño había vivido con el mejor amigo de mis padres, que era, mi padre es cirujano y su mejor amigo, estudiando medicina los dos, codo con codo por las noches en la misma habitación, estando los dos con sus respectivas novias, el amigo de mi padre también se confesó con otro carmelita y allí le llegó la vocación. Entonces este amigo de mi padre, que dejó la medicina y se hizo carmelita, luego fue misionero, luego estudió psicología, fue una persona como muy referente en mi familia. Y él venía a nuestra casa, venía siempre todos los veranos a ver a sus amigos, a mis padres. Entonces yo he crecido desde pequeñito toda mi vida viéndolo una vez al año en verano, una vez al año, una vez al año. Y lo tenía como un modelo, ¿no? Un misionero, amigo de mis padres, que me traía mucha paz, que me daba como mucho sentido, ¿no? a mi vida un poco de adolescente, un poco agitada, ¿no? Y cuando ya recapitulé toda mi vida después de haber vivido esta confesión y como haber encontrado como la fe cristiana, fue cuando yo me di cuenta que quería ser como el amigo de mi padre. En todo este proceso vital de tantos años, ¿no? Realmente mi vida era pues, como la de cualquier joven, ¿no? De búsqueda, de intensidad, de descubrir, de viajar, de tal, de experimentar. Y en toda esta búsqueda, una de mis aficiones que más tiempo dedicaba y que me apasionaba y me iba todos los veranos a aprender era el flamenco. Entonces llegué a ser bailador flamenco amateur y me iba a Sevilla, a la Bienal de Sevilla, aprendía con Bobote, un maestro de las 3000 que fue uno de los palmeros más importantes del flamenco. Y en toda esta búsqueda de flamenco, de pasión, de baile, de juntarme con los gitanos, etc., llegó un momento que, claro, después de la conversión, el flamenco ya tomó otro peso en mi vida. Lo que antes parece que era mi única diversión, mi única salida, mi único, como donde ahí sacaba toda la energía, ahora ya se quedó, pues eso, en un segundo plano. Ya Jesús, Cristo, la Iglesia, apareció en mi vida como el centro que me daba vida, me daba alegría y lo necesitaba, ¿no? Y entonces, en todo este proceso, el flamenco ha seguido en mí. De hecho, cuando me he hecho carmelita, el flamenco, las monjas, cuando voy a todos los monasterios de clausura, nuestras hermanas carmelitas descalzas, que fueron la primera orden que fundó Santa Teresa, y luego la rama masculina somos posteriores nosotros, ellas son como nuestros referentes, son como la raíz donde nosotros aprendemos la vida de contemplación, donde tenemos una fraternidad muy, muy auténtica. Y ellas, por ejemplo, cuando yo iba a sus clausuras, al locutorio, me decían: ah, tú eres el postulante que eres bailador flamenco, nos gustaría que bailaras, que nos han dicho que bailas flamenco. Y yo decía medio en broma a mi maestro: bueno, yo por obediencia yo hago lo que me pidan, ¿no? Hoy día los jóvenes, es verdad que en este camino que es tanto de redes sociales, de todo en los vídeos de los 10 segundos, que todo parece que es efímero, que nada se queda y que muchas veces da miedo el dejar todo atrás, pero no se deja nada atrás, sino, como dijo el Señor, se gana mucho, y es presentar a este Jesús que lo es todo. Decía el cardenal Ratzinger que a Jesús había que presentarlo con toda su altura, con toda su profundidad, y no quedarnos en un Jesús de la moda del momento. Hoy también no quedarnos con la moda del momento, de lo corto, sino seguir presentando a ese Jesús que se entregó por nosotros, que sigue entregándose cada día y que nos muestra un camino a seguirlo, ya sea en la vocación religiosa, sacerdotal, o también tan necesaria la vocación matrimonial y esa vida cristiana del día a día. Después de entrar como carmelita, que hice el proceso de postulantado, que es sin hábito, estás empezando a convivir con los frailes, empiezas a estudiar filosofía en la facultad, luego pasas un año entero de noviciado, que es en un monasterio viviendo como sin universidad y sin nada, solo en el convento, oración, convivencia, espiritualidad de nuestros santos
Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, estudio de la mística, del carisma, de las constituciones y poco a poco ir entrando más a profundidad. Y después pasaron 5 años en Madrid con la teología, viviendo en comunidad, ya con el hábito, ya más comprometido, profesión simple, renovación de votos, hasta la profesión solemne que hice hace 2 años. Y la verdad es que yo no quería ser sacerdote, yo quería ser hermano y quedarme toda la vida de hermano, de fraile, sirviendo en el convento, orando, viviendo la fraternidad. Pero, pues, misteriosamente, hay una santa que ha revolucionado no solo el Carmelo, sino la historia de la Iglesia, que es francesa, se llama Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Teresa de Lisieux, y haciendo pues una novena a ella y de distinto modo me confirmó claramente que parece ser que Dios me quería para el sacerdocio. Entonces, pues el dar este paso para mí es un abandono total en sus brazos, sabiendo que no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, ¿no? Eso es lo que nos enseñó Jesús, y trato de estar abierto a lo que Él me envíe, y donde Él quiera que yo esté, ahí estaré. Entonces me he abierto, he visto claro que me quería de sacerdote. Ahora hemos hecho esta ordenación diaconal por manos del obispo auxiliar de Sevilla, Teodoro León, que no lo conocía, pero ha sido un honor conocerlo porque son nuestros pastores, los sucesores de los apóstoles, y gracias a ellos la Iglesia sigue viva después de 2000 años. Y nada, estar muy abierto a diaconado quiere decir servidor, que eso viene de una palabra que dijo Jesús en el Evangelio, que Él dijo, siendo Dios, siendo el eterno Dios todopoderoso, dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. O sea, un Dios eterno que nos viene a servir, que se viene a arrodillar, a lavarnos los pies y a mostrar que Él, siendo todopoderoso, nos va a servir como el mayor de los esclavos, es una revolución total en la historia de las religiones. Y ese es al que nosotros seguimos. Entonces yo solo quiero pedirle al Señor, a Jesús, que me regale el don de poderme parecer un poquito, aunque sea en un pelito de su cuerpo. O sea, imitarle, seguirle y abrirme a lo que Él me quiera dar, ¿no? Ahora, tras la profesión solemne, el provincial me destinó aquí a Sevilla, donde he comenzado mis estudios de licencia en Mariología, y dentro de poco, pues en esta ordenación diaconal que ahora celebramos el día 3 de octubre, pues inicio mi camino en el ministerio ordenado, donde podré predicar la palabra del Señor, poder también acompañar a la gente. A los jóvenes os diría que yo he vivido lo que vivís cualquiera de los jóvenes de este mundo, que es queremos ser amados, queremos buscar la felicidad, que la buscamos desde 1000 caminos, de 1000 maneras, pero hay que estar muy atentos porque en esta sociedad hay muchas mentiras que nos anestesian, nos engañan y nos separan de esa fuente de amor que está en el corazón de cada ser humano. Y solo os diría que esa fuente de amor está en Jesús, que vive dentro de cada uno de vosotros y dentro de mí, y solo hay que descubrirlo. ¿Y cómo se descubre? Pues la Iglesia es la que nos regala Jesús. Nos regala su cuerpo, su sangre, su espíritu, su perdón, y a través de la Iglesia pues podemos recibir ese amor directamente de Jesús y regenerar, limpiar, purificar y edificar un mundo nuevo en nuestro corazón que nos haga abrirnos a la esperanza total de un Dios que se entregó por amor, que dio la vida por amor, que nadie ha hecho un gesto de amor tan grande por nosotros, y solo queda abrir el corazón, mirarle a Él, dejar que Él te ame, y eso se hace a través de la oración, que es lo que tratamos de enseñar los carmelitas. La oración, que es, como decía Santa Teresa, es estar muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, que es Jesús. Mirarle a Él y dejarte mirar con Él.